y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ese es nuestro anhelo, seguir trabajando y sirviendo a Cristo nuestro Salvador. Hermanos, ¿ya todos tienen su consejero? ¿Todavía hay consejero, hermano Roberto? ¿Todavía hay consejero? Si a alguno le falta consejero, a ver, levántenlo, levanten su consejero para verlo, porque está muy bonito. Eso, gracias. Ya veo atrás que muchos no tienen consejero y todos deben de tener su consejero con la ayuda del Señor. De este lado, ¿todos tienen consejero? Sí. Los que no tienen su consejero pueden pasar con nuestro hermano Roberto. Levanten su Biblia así en alto. Todos traen su Biblia así en alto. Dice, yo hermano, yo la agarro de allá atrás. No, esas son para los que nos visitan. Usted como cristiano debe de traer su Biblia. Eso es importante. No tome de allá atrás los creyentes de este lugar. Eso es para los que nos visitan y se les ofrece una Biblia, un himnario. Eso no es para usted, es para los que nos visitan. Todos traen su himnario y su himnario de coro. Sí, a ver, levántenlo. Dice, pues ya no los ponen aquí en la pantalla. Pues sí, está bien, pero debe traer también su himnario y su himnario de coro. Gracias a Dios, gloria al Señor. Con la ayuda de nuestro Dios, amados hermanos, todos tenemos que traer nuestro material con la ayuda del Señor. Y ahora pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Epístola a los Hebreos. Les invito a que se sirvan estar de pie. Vamos a leer la Escritura. Epístola a los Hebreos con la ayuda del Señor. Capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer nuevamente el versículo 12 y 13. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 13. Vamos a leer los dos unidos, Hebreos 12, 12 y 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Gracias al Señor. Muy bien. Les escucho a ustedes y dice así: por lo cual gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote gracias porque nos das la bendición, porque nos das la dicha
de estar aquí en tu santo templo. Muchas gracias, Señor amado, por esta bendición tan grande. Muchas gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, cada creyente, la vida de los que nos visitan, Señor amado. Muchas gracias por sus vidas. Muchas gracias porque tú los has traído a tu casa, Señor, y ahora vamos a escuchar tu voz. Gracias, Señor amado, pero no nos olvidamos de los enfermos para que los visites, los confortes. La vida de tu siervo, nuestro hermano Obed Ríos, Señor amado, está en tus manos. Sigue fortaleciendo su cuerpo, Señor, sigue dando vitalidad a sus huesos, Dios eterno. Tómalo en tus manos, así como cada uno de los enfermos. Gracias por la vida de nuestra hermana Gemima que está aquí, Señor amado. Gracias, confórtala, Señor bendito. Y cada uno, Señor, de los que están batallando con la enfermedad, sé tú con cada uno de ellos. Bendícelos en grande manera y tus bendiciones sigan siendo con cada uno. Con la vida de nuestra hermana Berito, Señor, está en tus manos, Señor amado. Visítala y sé en su vida, Señor. Padre maravilloso, ahora habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor, de tal manera que podamos nosotros ser alumbrados con la luz gloriosa, Señor, de tu palabra bendita. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por ser bueno con nosotros, Señor amado. Sabiendo que tú, Señor, eres en nuestra vida, te doy gracias por los méritos de Cristo, dejando mi vida en tus manos. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 867, con el tema general que decimos todos unidos. ¿Cómo dice el tema general? Una vez más, ¿cómo dice? Gracias. La doctrina de los apóstoles. Y tenemos nosotros un tema del mes. El tema del mes dice algunas exhortaciones para los cristianos. Así, algunas exhortaciones para los cristianos son indicaciones de Dios para nosotros que tenemos que tomar en cuenta y ponerlas en práctica. Y tenemos el título de la lección de hoy que dice: manténgase en el camino. Así, manténgase en el camino. Nosotros vimos ya en la lección pasada que la exhortación era: sean fuertes. Por eso es que nos dice ahí donde leímos: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, donde nos está presentando la imagen de alguien que ya no tiene que ya no tiene fuerza, que se siente cansado, de alguien que está agotado, que está exhausto. Y por eso la exhortación es: sean fuertes, alcen las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora es: manténganse en el camino. Así es el título de nuestra lección. El texto áureo, vamos a leerlo, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Una vez más dice: mantengamos firme la fe, la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y realmente, amados hermanos, la fidelidad de Dios es para con nosotros, y lo que hace Él a través de su palabra es preservarnos. Y una de las cosas que Él ocupa es la disciplina, que ya terminamos de hablar de eso. Y otra de las cosas que Él ocupa como una herramienta para preservar la vida del creyente, pues es la exhortación. Es la exhortación. Y ahora pues vamos a ver
manténganse en el camino. Primero sean fuertes, manténgase en el camino. La verdad práctica nos dice así: está comprobado que en el camino de Dios lo más importante no es iniciar, sino continuar, mantenerse firme y terminar hasta llegar a la meta final, que es el reino de los cielos. Y quien permite, amados hermanos, que todo esto sea posible es Dios. Que quede claro en nuestra mente que no es nuestra fuerza. Que quede claro, amados hermanos, que no es nuestra fuerza, sino es la manera que Dios ocupa y trabaja en nosotros para preservarnos hasta que lleguemos ¿a dónde? A la meta final. Ya aquí Él nos está exhortando y ya está ocupando cuando está diciendo: amados hermanos, alzad las manos caídas. Es el consejo del Señor para que nosotros lleguemos hasta el final. Levanten las rodillas paralizadas, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que tener presente que en la iglesia de Dios hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles. Esa es una realidad. Hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles. Hay cristianos que parecen fuertes, pero la verdad son muy débiles. Y, amados hermanos, un cristiano, cuando estamos hablando con respecto a esto, tiene un doble deber. Porque tiene un deber para con Dios y un deber para con sus semejantes. Tiene un deber de estar firme, de seguir adelante, pero cuando ya nosotros vemos aquí: haced derechos pasos a vuestros pies. Y luego dice: amados hermanos, porque lo que es cojo, es decir, el débil. Si el débil te ve así, va a terminar de torcerse. Por eso estamos hablando de la doble responsabilidad, del doble deber que tiene cada cristiano. Lo tiene para con Dios y un deber para con sus semejantes. Uno no dice, amados hermanos, uno no dice: bueno, yo busco al Señor y lo que al otro le pase no es mi problema. No, sí es su problema, sí es su responsabilidad y sí es un deber cristiano. El que usted como cristiano, que Dios le ha abierto el sentido para atender la palabra y es fuerte, dé ejemplo ¿a quién? Al débil, para que éste no se termine de torcer. Usted tiene una responsabilidad con su hermano. No actúe, no viva como si no la tuviera, sino que tenemos que tener presente, amados hermanos, esa responsabilidad que Dios nos ha dejado. Dice la Escritura, segunda a los Corintios 8:21, cuando hablamos de esto, un cristiano tiene un doble deber, tiene un deber para con Dios y un deber para con sus semejantes, ya que la palabra nos dice: procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Nuestra responsabilidad y nuestro deber para con Dios, y nuestra responsabilidad y nuestro deber ¿para quién? Para con los hombres, nuestros semejantes, nuestros hermanos. Hermanos, porque algunos viven y parece como si su hermano no les interesara. Por eso es que ya viene la exhortación. Y ya nosotros estamos viendo lo que la epístola a los hebreos está diciendo: haced derechos pasos a vuestros pies. Usted camine derecho, usted camine fuerte y usted camine firme, porque hay otros hermanos suyos, cristianos nacidos de nuevo, que son ¿qué? Débiles. Y ellos necesitan ser sanados. Eso es lo que vamos a considerar y es lo que nos está presentando aquí.
Usted no se desatienda de ellos, los tiene también que tener presentes. A esos cristianos que no entienden cómo trabaja Dios, cómo el Señor obra, no entienden sus propósitos, no alcanzan a comprender muchas cosas que Dios revela aquí en las Escrituras, pero que lo van a llegar a comprender con el ejemplo de usted que ha sido iluminado con la palabra de Dios y va a dar ejemplo para que el cojo, el débil, sea sanado y pueda caminar rectamente. Por eso, la vida de cada creyente tiene que edificar a otros. Eso es importante. Ahora, ya vemos cómo el autor comienza y nos presenta para que recordemos nuestros deberes. Y vuelvo a reiterar, en cada congregación, en toda iglesia, hay cristianos débiles, hay cristianos fuertes, hay unos propensos a descarriarse, hay unos que dicen yo ya no puedo, yo ya quiero abandonar la lucha, pero gracias a Dios que Dios, otra vez recordemos, Dios está trabajando y Dios usa su misma iglesia y Dios usa a aquellos cristianos fuertes que les ha abierto el entendimiento para animar a los cristianos débiles. Y es el deber de aquellos que son más fuertes poner nuevo vigor en las manos apáticas, en las rodillas paralizadas, amados hermanos, para que puedan seguir adelante con la ayuda de Dios. Eso es importante. Entonces tenemos mucho trabajo. Entonces Dios le habla a usted, tiene mucho trabajo. Ve que su hermano está débil, no puede quedarse usted inactivo, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo, tiene que ayudarle, tiene que seguir adelante. Ahora, tenemos nosotros aquí en nuestra lección y nuestra introducción dice, ahora tenemos otra exhortación que es muy importante para poder continuar en el camino de Dios. Seguramente el anhelo de todo cristiano es seguir firme. Y otra vez, ese anhelo, amados hermanos, ese anhelo lo tenemos porque lo pone Dios y lo ha puesto Dios en nuestros corazones. Seguir firme. Él es el que pone la intención y nos lleva a la acción. Es el Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la exhortación, obedecer al Señor para seguir en el camino. Seguramente el anhelo de todo cristiano es seguir firme, sin mirar atrás. Existen infinidades de casos de cristianos que volvieron atrás, que se apartaron del camino del Señor. Por eso hoy aprenderemos de esta exhortación. Manténgase, ¿dónde? Manténgase en el camino. Ya es verdad, la epístola a los Hebreos está exhortando, y aquí mismo más adelante vamos a ver cuando anima a los cristianos hebreos y le dice, nosotros no somos tales de los que nos retiramos para perdición, sino de los que permanecemos para ganancia ¿de qué? Del alma. Y ya está animando y está advirtiendo de aquellos amados hermanos que abandonan la carrera. Pero realmente nos enseña, amados hermanos, la Escritura, que muchos de ellos abandonaron la carrera porque eran cristianos, les decía hace un rato, cristianos nominales o cristianos culturales. Un cristiano nominal nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces viene la confusión y dice, pero si el Señor, tenemos la ayuda del Señor, ¿por qué se fue? Porque este cristiano abandonó y ahora está en la idolatría y ahora este cristiano hasta se volvió brujo. Y hay casos tristes. Y la verdad, amados hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que no todos ellos nacieron de nuevo. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes. Cuando hablamos de un cristiano nominal, hablamos de un cristiano superficial que no tiene convicciones y que no tiene compromisos. Y ahí está, por eso cuando el Señor en el Evangelio de San Mateo decía, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Su corazón está lejos de mí.
No solamente ahí, amados hermanos, sino en San Juan 2:23 al 25, nosotros tenemos otro ejemplo. Hablando de los que se retiran, dice San Juan 2:23 al 25. Vamos a leerlo. Dice la palabra: y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había. ¿En dónde? Hermanos, uno se goza porque, en primer lugar, cuando nosotros leemos y dice, estando en Jerusalén en la Pascua, el día de la fiesta, dice, muchos creyeron. Y entonces uno dice, qué bendición, muchos creyeron. Pero ya el Señor nos está diciendo que esa fue una fe ficticia, que esa no era una fe salvadora. Por eso cuando está diciendo, creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, e inmediatamente el Señor aclara diciendo, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos. Estaba diciendo, el mismo Señor sabía que esa fe era una fe que no salva, que eso era mentira. Y es que el Señor conoce el corazón. Es que el Señor conoce, amados hermanos. Mire, amado amigo, esto es importante, porque aquí nos está presentando y lo que uno ve, dice, ya creyó. Usted ha visto a aquellos que dicen, a ver, pasen, vengan a recibir al Señor, y vinieron 50 para Cristo. ¿Cómo sabes tú que recibieron a Cristo? Si el único que conoce el corazón, ¿quién es? Es el Señor. Y aunque estos profesaron que creyeron, el Señor dice, yo conozco sus corazones y ustedes no abrazaron la fe que salva. Y es lo que tenemos en muchas congregaciones, cristianos nominales, cristianos culturales que abrazaron ciertas reglas y que eso manifiesta, amados hermanos, que son cristianos, pero realmente el Señor dice, yo conozco el corazón. Como estaba diciendo de esta gente, el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre. Mira, Jesús, este sí creyó, este ya es salvo. No tenía necesidad, porque Él sabía lo que había que en el hombre. Ya nosotros lo vemos más adelante cuando el Señor les habla las palabras y dijeron, dura esta palabra. Y entonces cuando el Señor los confronta, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la multitud? Se fueron. Oye, ¿no que creyeron? ¿Y no que creyeron? ¿No que tenían una fe salvadora? ¿No que seguían a Jesús? Porque hasta eso, amados hermanos, el Evangelio de San Lucas 14, 26 y 27 también nos aclara. San Lucas 14, 26 y 27 dice la Biblia, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y luego la sentencia, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez un cristiano nominal. Este cristiano que está haciendo, ¿está siguiendo a Jesús? Y sí lo está siguiendo. Porque aquí lo dice la Escritura, está siguiendo a Jesús, pero sin llevar ¿qué? La cruz. Y la cruz es la obra redentora. No hay redención. Es un cristiano nominal que no ha nacido ¿qué? De nuevo. Por ende, en un determinado momento se va a retirar. No va a aguantar.
Porque en este camino, para poder terminar la carrera, necesitamos ser preservados por el poder de Dios. No es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza. Es Dios obrando y actuando en nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener presente las palabras del Señor cualquiera. Aquí no está hablando de títulos. No, pero yo ya tengo este título. Puede tener el título que sea. Aquí está diciendo cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, es decir, parece que está siguiendo a Jesús, parece que es cristiano y todo el mundo da por sentado que es cristiano, pero no trae su cruz. Dice el Señor, yo no lo reconozco como uno de los míos. No puede ser mi discípulo. Yo he seguido al Señor 5 años, 10 años, 15 años, pero el Señor le dice, tú no eres mi discípulo. Yo nunca te he reconocido como mi discípulo. ¿Se da cuenta? Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué se retiró? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y hay muchos cristianos nominales, hay muchos cristianos culturales y vuelven atrás. Es natural, no tienen la ayuda de Dios, el entendimiento de las Escrituras que preserva al creyente para la gloria eterna. Ahora es verdad que más de un cristiano terco, necio, descuidado como el hijo pródigo y quiere hacer su voluntad y entonces se va. Bueno, está bien, pero como el Señor le ama, la disciplina de Dios vendrá. Y esa misma disciplina que le fue aplicada al hijo pródigo, lo hizo a él reflexionar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y bendito Dios por esa disciplina. Pero aquellos que nunca nacieron de nuevo, que nada más fueron cristianos nominales, que recibieron un título, se bautizaron, quizá alcanzaron un grado eclesiástico, tarde o temprano se desplomarán. Porque el único que puede preservar al creyente es el poder de Dios. Y eso lo vemos nosotros en Primera de San Pedro, que nos los dice ahí adelantito. Dice la Escritura, amados hermanos, Primera de San Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada, para ser manifestada en el postrímero tiempo. Y ya está hablando del creyente, por eso está diciendo nosotros, el que ha creído, el que ha nacido de nuevo. Y dice, somos guardados, así, somos preservados. ¿En qué? En la virtud, en el poder de Dios por fe, en lo que hemos creído, porque vivimos lo que hemos creído para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo, hasta que lleguemos, amados hermanos, a la meta final. Y entonces la exhortación para cada creyente: manténgase en el camino. Usted es un cristiano fuerte, gracias a Dios. Tiene una doble responsabilidad: las cosas honestas delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres, porque también hay creyentes débiles y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos, no solamente señalar y decir, mira cómo anda fulano, mira cómo anda aquel. Usted tiene la responsabilidad de que ese que anda cojo enderece su senda. Es importante. Y haced, dice, corran el camino en el camino derecho y haced derechos pasos a vuestros pies. Esta puede ser una alusión a Proverbios 4:26 que dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ¿qué? Sean ordenados. Todos tus caminos sean ordenados. En la Septuaginta, que es lo que está ahí, LXX, que es 70,
o a un proverbio bien conocido que utiliza sendas derechas como una metáfora para justicia en el Antiguo Testamento. Antes que un corredor empiece a correr, él mismo examina la pista con cuidado, se da cuenta que el terreno disparejo puede hacerle vulnerable a una caída. El camino de Dios es una carrera donde todos queremos llegar para recibir el premio. 1 Corintios 9:24. La exhortación es correr en el camino derecho. El camino es Cristo. San Juan 14:6, que nos dice que Jesús es el camino. El camino no es el problema, el asunto es cómo caminamos en el camino de Dios. Algunos no caminan derecho, es decir, caminan a su manera, no se sujetan a las condiciones del camino. No se trata de que cada uno camine como quiera, que viva el Evangelio a su manera, claro que no. El Evangelio se debe vivir como está escrito. Y ahí, amados hermanos, es donde entra el trabajo del creyente fuerte. Ahí es donde entra el trabajo del cristiano que está fortalecido y que también es exhortado, amados hermanos, a levantar las manos caídas, porque tiene que apoyar al cristiano débil. Dice, pero está mal y está mal. Ahora, ¿qué estoy haciendo por corregir lo que está mal? Porque es la exhortación, amados hermanos, y ya nos está hablando, esto es una realidad. Y podemos nosotros poner la figura del cristiano débil, ya cuando nos empieza a decir, bueno, está caminando a su manera, bueno, es que él no entiende la Escritura. Puede ser porque es muy perezoso. ¿Se acuerda que la Biblia dice, las cuales los inconstantes que tuercen? ¿Por qué? Por su inconstancia. Casi no lee la Biblia, no viene a los cultos. ¿Cómo va a poder caminar derecho si es inconstante? No se puede. Y ahí es donde entra el cristiano fuerte para exhortar y para animar al cojo. Estás viendo que su vida cristiana apenas ahí va, como al que se le ponchó la llanta. Ya no puede. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Nos sigue diciendo, muchos han caminado a su manera. Fíjese, es lo que nos está presentando en el Evangelio de San Lucas, ahí donde nosotros leímos, que muchos le seguían, pero no llevaban ¿qué? La cruz. Es decir, yo quiero seguir a Cristo a mi manera, así a mi manera. Y no es así, sino que tienes que saber la manera en que uno tiene que seguir al Señor. Tienes que tomar la cruz. Por eso nos dice, muchos han caminado a su manera y hoy ya no están en el camino de Dios. Muchos de ellos porque nunca nacieron de nuevo. Y otros porque no hicieron caso a la exhortación. Y van a tener que ser disciplinados. Y Dios va a aplicar esa disciplina por amor, por misericordia. Y van a venir a Él. Pero hay otros que ya no vuelven, hay otros que ya no retornan. Dice, se fue y nunca retornó. Y era cristiano y tomaba Santa Cena. La verdad y la realidad es que nunca fue cristiano, nunca nació de nuevo. El Señor dice que lo que está en sus manos, nadie lo arrebatará. Por eso hablamos de la seguridad que tenemos en Cristo el Señor.
Y por eso cada creyente debe atender a la exhortación del Señor. Hay que correr en el camino, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que los caminos de Dios son rectos, son derechos, son de bendición. Los caminos del hombre pues no. Y lo dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin ¿qué? Pues su fin es camino de muerte. Oseas 14:9 nos habla que todos los caminos del Señor son derechos, y esa es una realidad, amados hermanos. Por eso es que el Señor nos exhorta. Y ahora, ya cuando nosotros leemos Gálatas 2:20, que nos ponen aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, hermano, esta es la realidad del creyente. Naciste de nuevo, estás crucificado con Cristo. Naciste de nuevo, ya no te gobiernas tú. Por eso dice, ¿vivo qué? O sencillamente, ya no vivo yo. Yo no estoy ejerciendo mi voluntad, ya no vivo yo. Vive Cristo ¿qué? En mí. Estamos bajo gobierno, bajo una dirección, la dirección del Espíritu Santo de Dios, quien nos va a revelar su palabra y nos va a dar luz para ser preservados hasta el final de nuestra carrera. Por eso no debe neciar. Por eso cuando el Señor le exhorta, amado hermano, amada hermana, obedezca a la voz de Dios, a lo que Dios le manda. ¿O usted cree que el Señor quiere una iglesia coja? Toda débil, y ahí va como la cucaracha que ya no puede caminar. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor, amados hermanos, quiere una iglesia fuerte. El Señor quiere una iglesia madura, que entienda las verdades reveladas en las Escrituras. Y cuando vengan las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles, pueda descansar y esperar en la soberanía y control de Dios. Es importantísimo. Por eso, amados hermanos, por eso es que se nos exhorta a hacer derechos pasos a vuestros pies. Todos atendiendo la exhortación del Señor. Usted es cristiano fuerte y entendido, camine así, pasos derechos. ¿Por qué? Porque usted tiene que ayudar a otro. Es su hermano en Cristo. Está cojo, es débil. No lo deje, no lo deje. La exhortación, hermanos, somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y cada miembro ayuda al otro. Cuando usted le da comezón en su hombro, ¿qué hace con su mano? Yo me rasco, ¿no? Pero no le dice al pie, a ver, sube el pie y rasquese el hombro. Uno edifica al otro. Pero si allá hablamos de miembros como personas, si a usted le da picazón, mero en la mitad de la espalda, ahí donde va la columna, a ver, llegue ahí con la mano. ¿Qué necesita? Dice la manita rascadora. Que otro le rasque. Pero a veces el creyente quiere caminar solo. Aquí hay una iglesia que le necesita a usted. Hermanos, ¿sí es comprensible esto? Aquí hay una iglesia que le necesita a usted. Hay débiles que están necesitados de usted, aunque se crean fuertes.
¿Sí conocen ustedes el nopal? Digo, quizá alguno no lo conoce. Y cuando uno va a las nopaleras y hay esos lugares desérticos y los nopales llenos de espinas, ¿cómo se ven? Se ven así muy agresivos y dice, ay, me va a espinar. Ay. Pero la verdad, si uno le pasa una navajita, ¿cómo los corta? ¿Con mucha dificultad? Dice, no, bien rápido. Así hay quienes parecen ásperos y fuertes. Y la verdad, nada más les pasan una navajita así y se cortan. Bien facilito. Ese débil le necesita, aunque parezca fuerte. Porque hay también cristianos maduros, porque sí los hay y muchos. Y que Dios con el paso del tiempo y a través de las aflicciones, a muchos de ustedes, a muchos los ha llevado a la madurez. Y ya ustedes ya lloraron. Ya la fe fue probada, como dice la Escritura, bien que sea probada ¿en qué? En fuego. Pero pensemos también en los hermanos débiles, que están cojeando, que se les está dificultando la carrera cristiana. Hay que pensar también en ellos. Y entonces ahí está el deber doble. Tenemos deber con Dios y tenemos deber con nuestros hermanos. El deber es doble, hermano. También, punto 2 dice que los que cojean no salga del camino, porque lo que es cojo no salga fuera de camino. Y ya ahí es donde nos está presentando al débil, que es lo que nos está diciendo la epístola aquí. Y ya primero, amados hermanos, hace la exhortación. Cada cristiano maduro, cada cristiano fuerte, siga caminando firme, levantando las manos caídas, las rodillas paralizadas, haciendo sendas derechas a vuestros pies, caminando rectamente. Hermano, que no le mueva nada, usted siga buscando al Señor. Firme, 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 pero no se quede ahí. Usted va a ayudar a su hermano que le necesita. Y lo va a hacer a partir de hoy. ¿O quiere que le asignemos? En alguna ocasión sí lo he hecho. Y entonces levantamos una lista. A ver, hermano, a usted le asignamos a la hermana tal, a usted le asignamos al hermano tal, a usted le asignamos al hermano tal, a aquel. Usted le va a ayudar. Le va a ayudar. Va a velar por su madurez, por su fortaleza, porque ha crecido en el Señor. Y su hermano débil le necesita. Dice nuestro comentario, todo corredor en una carrera sabe que corre el peligro de dislocarse un tobillo y quedar así descalificado de la carrera. No todos los corredores están en una condición física óptima, algunos son inválidos, es decir, cojos, y aún así, a pesar de su condición, ellos deben perseverar, continuar y al final contemplar la carrera. El resultado será que también los débiles llegarán a la meta. El cuerpo de Cristo consiste en muchas partes. Hay miembros fuertes, pero también hay miembros que... Esa es una realidad. Esa es una realidad, hermano, y la verdad yo doy gloria a Dios por cada uno de ustedes que Dios los ha llevado a una madurez. Esa es una bendición muy grande, gracias al Señor, pero no puede usted quedarse ahí, porque también la otra realidad es que hay hermanos débiles que lo necesitan y gracias a Dios están aquí. Gracias al Señor. Y hay que hacer algo por ellos. Aquí el escritor habla sobre los cojos espirituales, los que ya no caminan igual que cuando se entregaron al Señor, los que se dejaron debilitar, muchos no le dan importancia a la oración, al ayuno, a la lectura de la Biblia, a la asistencia al templo, a la obediencia, a la santidad. Y al ir dejando todo esto fueron perdiendo fuerza y se debilitaron. Hermano, la verdad es que la Escritura no es la que nos da las indicaciones de todo.
Si uno deja la palabra, usted dejó todo, porque la Escritura es la que nos manda a orar, a obedecer, a vivir en santidad. Es la que nos va indicando el camino, es la que nos va exhortando qué es lo que tenemos que hacer. Es la palabra. Y es lo que usted va a mostrar. Ahora, el débil no vaya a decir, a ver, hermano, ¿qué me está diciendo débil? No sea así orgulloso. Tiene que dejarse ¿qué? Ministrar. No sea orgulloso, porque hasta eso el débil luego es ¿qué? Es orgullosón. Y actúan como el niño que está enfermo, que está todo débil porque por la enfermedad y le tienen que aplicar una inyección. ¿Y qué hace? Se resiste. Oye, esta inyección es para tu bien. Y dice, no, y pega de gritos. Y muchos así son. Deje que el cristiano maduro le ministre. Porque necesita sanidad, porque está cojo. Es importante, hermano. Es importante. Hoy ya no caminan como antes. Se enfriaron, se enfermaron espiritualmente. Algunos se contaminaron con raíces de amargura. Otros son inconformes en la iglesia. Eso lo leemos nosotros, 1 Corintios 11:30. En cada Santa Cena nosotros lo escuchamos. Todos esos hermanos, hermanas están cojos. La exhortación es que no salgan del camino, porque para ellos también hay solución. Mira, hermano, así como dice, la exhortación es que no salgan. Yo puedo decirles, no salgan del camino y ya. No se trata de eso en la Escritura, sino del deber cristiano que tiene el maduro con el débil. Yo puedo decirles, vamos a orar por los débiles, vamos a orar por el cojo y ya. Sin hacer nada. El evangelio es acción. Y aquí estamos nosotros hablando de algo práctico. Ya desde que estamos viendo nosotros que está diciendo, levantar las manos caídas. Oiga, levantar las manos caídas. Vamos a hablar del fuerte. Usted es fuerte, pero levanten las manos caídas porque no está haciendo nada. ¿Por quién? Por el cojo. Esa acción. No nada más es decirle, a ver, hermano, échele ganas y ya. Esa acción es orar por él, es me siento con él y le explico las Escrituras. Que la luz de Dios a través de la palabra le alumbre y le dé el entendimiento de lo que Dios quiere con él. Es tomarme un tiempo que no quiero sacrificar porque es mío. Porque el culto termina a las 8:30 o a las 9 y yo me tengo que ir. Es tiempo que hay que sacrificar con el débil, con el necesitado, con el cojo. Y lo vemos nosotros en la epístola de Santiago. Y lo hemos estado estudiando. El que dice, ve que tu hermano tiene frío, dice, anda, ve, caliéntate y yo voy a orar por ti. Dice, esa es la manifestación de una fe no viva. El evangelio es acción. Por eso decía, a usted lo van a ministrar, a usted le van a dar la palabra, usted tampoco se resiste. Diga, ay, yo soy débil. Hermano, ¿me vio tan débil o qué? Escuche la voz de Dios y sea ministrado con la palabra. Y se ha ministrado con la palabra. Ya nos dice que bueno, algunos ya no caminan como antes, se enfriaron, enfermaron espiritualmente. Algunos se contaminaron con raíces de amargura, otros son inconformes en la iglesia. Todos esos hermanos están cojos. La exhortación es que no salgan del camino porque para ellos también hay solución. 3, hay sanidad en este camino. Y dice, antes sea sanado. ¿Y va a ser sanado nada más porque sí? No, sino porque hay una acción, hay un trabajo. Por eso es la exhortación en primer lugar, amados hermanos, cuando está diciendo, haced derechos pasos a vuestros pies.
Usted camine recto, camine firme. Usted que es fuerte, camine firme porque hay un trabajo que hacer. Hay que sanar ¿a quién? Al cojo, al débil. Hay un trabajo que hacer con un hermano mío. Hay un trabajo que hacer con un hermano nuestro. Hay un trabajo que hacer con aquel que ya no tiene fuerza. Y Dios siempre, amados hermanos, pone en nuestra mente para que nosotros nos preocupemos por alguien. Dice, traigo aquí en la mente al hermano tal, a la hermana tal, y no lo veo y no lo he visto ya. ¿Y dónde está? Dice, estoy orando por él. Está bien, eso es lo primero. Tenemos que orar por ellos, pero vamos a accionar. Vaya a su casa, háblele por teléfono, léale la palabra. Porque hay que sanar, hermanos. Hay heridos, gente que está herida, que cuando le hacen la curación, ¿qué hacen? ¿Se ríen? Sí, lloran. Y otros más que gritan por el dolor. Y dicen, hermano, es que sí o no les ha pasado a ustedes, es que yo le he querido decir, pero se enojan. Oiga, pues está enfermo, ¿cómo no va a relinchar? ¿Cómo no va a gritar si está enfermo? Pero hay que hacerle la curación, y la medicina es la palabra. No le va a querer contestar, no le va a querer oír, porque tiene dolor, porque está enfermo, pero tiene que ser sanado. Y hay que aplicarle la medicina. Por eso estoy hablando al maduro, que entiende la reacción del débil y que lo va a rechazar y que no va a querer y que se va a negar. Pero nosotros tenemos que hacer la labor. Para que ese débil sea ¿qué? Sanado. ¿Es fácil? ¿Verdad que no? Yo no los metí en problemas, es el Señor que nos da su palabra, y usted ahora tiene que hacerlo. Esto no es nada más para que usted lo sepa, hermano. Usted tiene que hacerlo. No nada más es decir, qué bonito el hermano, mira, es fuerte, es maduro. Gracias a Dios, le damos gloria a Dios por ello, pero ahora hay que trabajar. Ahora hay que trabajar. Y entonces, amados hermanos, dice, antes se ha sanado. En el camino de Dios todo tiene solución, también para los que están cojos espiritualmente hay sanidad. El escritor exhorta que lo que es cojo no salga fuera del camino, sino que sea sanado. El caminar derecho en el camino de Dios es lo mejor. Caminar con cojera espiritual es más batalloso, se sufre más, se padece más. El camino es más pesado. El Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso lo dice en San Mateo 11:30. Pero algunos no lo ven así. Hay que ayudarles. El camino de Dios es para disfrutarlo. Es el mejor camino. Se vive mejor. Hay paz. Hay abundantes bendiciones. Se disfruta la presencia de Dios. Hay gozo. Hay perdón de pecados. Hay salvación. Hay vida eterna. Pero cuando un cristiano camina cojo, no va a disfrutar igual el camino de Dios que un cristiano sano espiritualmente. Fíjense que ya mencionamos varias características y uno dice hay paz, y la verdad dice, y entonces un cristiano no tiene aflicciones. No, no estamos diciendo eso. El cristiano tiene paz en medio de ¿qué? De la aflicción. Y otra vez, no es algo que uno esté dramatizando. Esto es una realidad en la vida de cada creyente. Paz en medio de la aflicción. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esa es una realidad. Esa es una realidad, amados hermanos. Y entonces, pero cuando un cristiano camina cojo no va a disfrutar igual el camino de Dios que un cristiano sano espiritualmente. Los cojos deben ser sanados, deben venir a Cristo, deben buscar ser sanados, restaurados. Esos pies deben ser enderezados en Cristo. Hay sanidad en su palabra, en el poder de la sangre de Cristo. Debe humillarse ante el Señor, debe pedir oración, debe dejar el orgullo, debe amistarse con Dios.
tiene que venir al Señor. Tiene que venir al Señor. Pero la encomienda, amados hermanos, de esta parte es el trabajo del fuerte. Y entonces uno dice, otra vez reitero, dice, usted debe, está bien, debe, pero es lo que debe hacer el fuerte. Vaya en busca de su hermano y aplíquele la medicina. Es fácil decir y decir, usted debe. El Señor pudo haber dicho, a ver, ustedes lávense los pies. ¿Qué hizo el Señor? Él los lavó. En otras ocasiones dice, denles de comer, pero la verdad, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Dios le llama a usted, cristiano, fuerte, maduro, a meter las manos. Porque hay trabajo en la iglesia del Señor. Tómese un tiempo. Mire a su alrededor, quienes no hemos visto, quién está cojeando. Ministrelo, platique con él. Le va a aplicar la medicina. No es para que uno diga, oye, hermana, porque, ay, mira qué pasó. No, es para aplicar la medicina. Mi amado hermano, ¿cómo está usted? La Biblia dice, no dejando de congregarnos, no te he visto, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Y le va a decir, nada, hermano, no tengo nada. Y usted le vuelve a aplicar la medicina, le vuelve a leer la palabra. No te preocupes, hermano. La Escritura dice que da esfuerzo al cansado. No ande indagando en chisme, aplique la medicina. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen. Pero sabes que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y ahí está aplicando la medicina. ¿Qué está aplicando? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra del Señor. Hermanos, hemos considerado otra exhortación más para nuestro bien espiritual, y es mantenernos en el camino de Dios, a pesar de cualquier circunstancia por la que tengamos que pasar. Nada nos debe apartar del camino de Dios. Hay que correr en el camino derecho. Los que cojean no deben salir del camino, sino ser sanados. Y por eso en el cuerpo de Cristo, Dios siempre tiene cristianos fuertes. Y hemos entendido nuestro deber. Nuestro doble deber es con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro semejante, con el que cojea. Es importante. Y que lo tengamos presente, hermano. Yo les voy a preguntar, yo sí les voy a preguntar. Y les voy a decir, a ver, ¿qué has hecho y con quién lo has hecho? Porque vuelvo a recordarles, el Evangelio es práctico. Y usted como cristiano fuerte tiene que sentarse con otro. ¿Qué le ha aplicado? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuántos han recibido sanidad? Sanidad espiritual. El ser corroborados, el ser fortalecidos. Y es que tenemos que seguir trabajando. Así como alguien que se quebró pues el pie y los mandan a rehabilitación. Y son meses y es trabajo y tener paciencia hasta que ya empiezan a caminar otra vez, ya mejor. Y después de mucha rehabilitación ya caminan bien. Tenemos trabajo.
¿Tenemos que orar? Sí, mucho. Pero también tenemos que accionar. Póngase de pie y digámosle, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor amado, para poner en práctica lo que tú nos demandas, Señor, en tu palabra. Ayúdanos porque no es fácil. Ten misericordia, Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos a ti dándote gracias por tu grande misericordia y por tu grande bondad. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Te agradezco, Señor amado, por cada cristiano maduro que ha sido probado, Señor, y ha sido corroborado, fortalecido. Gracias, Dios eterno, muchas gracias. Pero también, Señor amado, está el cristiano débil, el cojo, que necesita ser sanado, Señor. Y tú hablas a nuestras vidas, Señor, para accionar, para que el cristiano maduro, Señor, pueda trabajar con aquel que no tiene fuerza, con aquel, Señor amado, que cojea, que es débil. Dios de gracia, glorifícate en cada vida y ayúdanos a vivir, Señor amado, tu evangelio de manera práctica y poder aplicar, danos la sabiduría para aplicar correctamente y eficazmente la medicina que es tu palabra, Señor. Padre de misericordia, estamos en tus manos. Sigue obrando, sigue glorificando tu nombre y podamos, Señor, cumplir con la encomienda y con la exhortación que tú nos has hecho. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y sigue obrando, Señor, en cada vida. Ahora te ruego bendigas la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tal manera, mi Dios amado, que con alegría cada uno pueda ofrendar. También despídenos en paz y permite que por la tarde podamos estar también aquí en tu casa, en el culto de testimonio, Señor, y alabanza. Y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.